Llegó el momento del Migranálisis de Continente Móvil, este espacio donde convergen la migración y la comunicación con un enfoque científico. En esta ocasión con el doctor José Israel Ibarra González, cofundador de Continente Móvil, egresado del doctorado en estudios de migración de El COLEF, candidato al Sistema Nacional de Investigadores, profesor de comunicación en la Ibero Tijuana. Israel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, David. Un saludo a toda la audiencia. Oye, temazo el del día de hoy, como siempre, con los migranálisis. Y por cierto, déjame decirte que es algo de lo que en varias ocasiones nos han preguntado del público, y hoy tendremos la oportunidad de no solamente responder, sino de ahondar en él, Israel. Las formas a través de las cuales una persona puede ingresar o residir en México. Vaya, en términos coloquiales, Israel, los tipos de visas que existen. Así es, David. Este día vamos a hablar sobre los tipos de visas ordinarias que existen para ingresar o residir en México. Vamos a abordar algunos de estos requisitos, las nacionalidades que están exentas de visas para entrar al país, y bueno, vamos a abordar también algunas estadísticas de otorgamiento. Y es que el tema de por sí ya importante se ha vuelto aún de mayor prioridad a medida que nuestro país se está convirtiendo en una opción de inmigración. Y señalarte primero que vamos a hablar de qué es el concepto de visa. El concepto de visa pues se le denomina a la autorización que se otorga en una oficina consular y que va a evidenciar la acreditación de los requisitos para obtener una condición de estancia en el país, así de manera general. Y esta puede imprimirse, puede adherirse en un pasaporte o también puede ser electrónica. Y ahorita vamos a ver de qué trata cada una de estas posibilidades. Y bueno, tenemos las tarjetas de residencia, que también son una visa, que son los documentos que expide el Instituto Nacional de Migración a los extranjeros que ya han acreditado una situación migratoria regular, ya sea de manera temporal y permanente. Cabe señalar, David, que aparte de las visas, ordinarias, que son de las que vamos a hablar este día, también hay visas no ordinarias, que estas se expiden por el gobierno para diplomáticos, algunos oficiales y de servicio, ¿no? Esas son las conocidas como clase D, clase O y clase de servicio OS, y a su vez se subdividen. Pero en esta ocasión no vamos a profundizar en esa, lo vemos en un siguiente migranálisis, pero es importante tener ese gran diferenciador de entrada, ¿no? Visas ordinarias de visas no ordinarias. Y bueno, señalarte que en este caso las visas ordinarias van a otorgarse a partir de los lineamientos generales para la expedición de visas que emiten tanto la Secretaría de Gobernación como la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y vamos a partir de estos lineamientos. Cabe señalar, David, que los lineamientos tienen, digamos, como un marco legal el reglamento de la Ley de Migración y la propia Ley de Migración. Hay que recordar que una ley, la emite en este caso la autoridad legislativa, el Congreso, y el reglamento lo puede emitir el Ejecutivo a partir de la ley y también los lineamientos. Entonces, vamos a hablar este día de las visas a partir de estos lineamientos generales para la expedición de visas y la base de estos lineamientos es la última actualización del 10 de octubre del 2014, es decir, hace 9 años aproximadamente, estamos a 11 de octubre, de que se ponen en marcha estos nuevos reglamentos que pertenecen a la Ley de Migración de 2011. Ahí tenemos un parteaguas entre la Ley de Migración del 2011 y el esquema legal anterior. Y bueno, ¿qué encontramos, no?
En el artículo 9 de estos lineamientos y con base al artículo 40 de la propia ley de migración, vamos a encontrar que se pueden otorgar visa de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, visa de visitante para realizar trámites de adopción, visa de residencia temporal, visa de residencia temporal para estudiante y visa de residencia permanente, con una diversidad de variantes que vamos a ir analizando. Y bueno, el 10º de los lineamientos también nos señala que... adelante, David. No, sí, te estoy escuchando. Perdón por interrumpirte, pero todo bien. Al ratito te hago preguntas, por lo que pasa es que ya estoy anotando aquí mis dudas. Ok, muy bien. Entonces tenemos, bueno, que las oficinas consulares van a expedir unos tipos de visa, pero estos tipos de visa tienen que ser solicitados ante el Instituto Nacional de Migración. Por ejemplo, la de visa de visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas, y que puede ser solicitada por razones humanitarias. También tenemos la de con permiso para realizar actividades remuneradas, que esta puede ser solicitada vía una oferta de empleo. La de residencia temporal, que puede ser por oferta de empleo o unidad familiar, y visa de residencia permanente cuando es solicitada por sistema de puntos, puede ser por unidad familiar o por derivación del reconocimiento de la condición de refugiado, David. Ese es como el gran marco que se tiene en cuanto al otorgamiento de las visas para ingresar o residir en nuestro país. Perfecto. Me da la impresión, digo, antes de ir al siguiente punto que tienes preparado, Israel, me da la impresión que aunque a veces, pues, y efectivamente nos dicen que las autoridades migratorias, en términos generales de las autoridades migratorias de México, son muy duras, tenemos una ley muy flexible, por lo menos comparada con la que tienen en otros países. Nada más con el arranque que nos has dado. Bueno, tendríamos que ver las estadísticas y el número de negaciones de por supuesto. estas visas. Digamos que el esquema tuvo una reforma en el 2011 que hace más fácil el proceso de comprender la diversidad de las visas, es decir, se hizo menos complejo que el marco legal que teníamos anteriormente. Pero más adelante vamos a ver, por ejemplo, la cantidad de requisitos y paso a este punto, ¿no? Muy bien, va. Vamos a empezar, los lineamientos traen el desglose del trámite por cada uno de estas visas. Te voy a poner de ejemplo solamente una, que es la visa de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas. Y en este caso es aplicable a las personas extranjeras que pretenden internarse a México en la condición de estancia de visitantes sin permiso para pues realizar algún trabajo por un periodo de hasta 180 días. Esta tiene un plazo máximo para resolver el trámite de 10 días hábiles. Otras visas tienen otro plazo que puede llegar a los 20 días hábiles. Y bueno, esta visa sin actividades remuneradas tiene una vigencia de 180 días, más o menos 6 meses. Y tenemos, bueno, pues requisitos, el básico, el pasaporte, que sea válido conforme al derecho internacional, las fotografías que ya sabemos, y el documento que acredite la legal estancia, si la persona es extranjera o nacional del país que solicita la visa. Y bueno, va a haber una serie de supuestos, y ahí es donde pues empieza los detalles, por decirlo así, de que sí cumpla la persona extranjera alguno de estos supuestos para que se le pueda otorgar, ya sea vía consulado o vía el Instituto Nacional de Migración. Entonces, por ejemplo, aquí hay el supuesto de arraigo. Aquí tiene que presentar escritura pública de bienes inmuebles debidamente registrados
con una antigüedad mínima de 2 años, en este caso en el país, ¿no? Las escrituras públicas de los bienes inmuebles. Tiene que demostrar la solvencia económica, ese es otro supuesto. Entonces, debe de demostrar que cuenta con un empleo, con una pensión de ingresos mensuales libres de gravámenes en el país desde donde está solicitando, el comprobante de las inversiones que tenga, de las cuentas bancarias con saldo promedio mensual equivalente a 310 de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, y en el caso de los extranjeros que estudian de manera regular en instituciones de educación superior, bueno, pues presentar constancia de estudios, original del empleo estable, la pensión, la beca. Entonces empezamos a ver estos detalles. También hay otros supuestos. En el caso de la invitación de una organización o institución privada, deberá de presentar la carta de esa organización con la que va a estar, digamos, por ejemplo, haciendo una estancia. Y en el caso, por ejemplo, de causa humanitaria, pues hay que demostrar el estado grave de salud, o si el solicitante es el cónyuge, la concubina o el concubinario, pues que se encuentre en territorio nacional y en estado grave de salud. Y también tenemos, por ejemplo, otras variantes como es reconocimiento o recuperación de cadáver, el interés público, es decir, cuando, por ejemplo, el propio gobierno necesita de los servicios de quien se le otorga la visa, por investigación científica, si va a recolectar muestras en territorio nacional, por estudios, y cada una de estas, ahorita te las estoy diciendo brevemente, pero cada una de estas, David, pues presenta una serie de requisitos detallados en cada uno de los supuestos. Entonces, sí vemos pues que así como, digamos, fácil, pues no lo podemos afirmar de esta manera. Sí. O sea, en papel puede parecer atractivo, pero al final el cúmulo de requisitos y también la posibilidad de que aún cumpliendo con ellos está esta prerrogativa de que se te puede ser negada por alguna situación que te pregunten y te contesten, ya no hace tan fácil como yo lo planteaba, que pareciera muy amable, ¿no? Así es, David. Y eso es solo para las que una visa sin permiso de trabajo, ¿no? Sin remuneración económica. Ya cuando nos metemos, por ejemplo, tenemos una visa de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, es el segundo trámite. Visa de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas de manera electrónica o virtual, y eso es muy interesante en lo que es esta opción. Este es aplicable a personas extranjeras de nacionalidades a la que la autoridad migratoria va a permitir tramitar y obtener la visa por medios electrónicos y que pretendan viajar a México vía aérea para internarse sin permiso para realizar actividades remuneradas. Y bueno, me metí al sistema de autorización electrónica precisamente de esta visa, pues digamos, virtual, por decirlo así. Y en este caso es un mecanismo que se está aplicando a los nacionales de Ucrania, de Turquía y de Rusia, con el objeto de viajar a México por vía aérea sin la necesidad de obtener una visa en papel o en la Embajada de México correspondiente, bajo pues esta instancia, sin permiso para realizar actividades económicas que no implique una temporalidad mayor a de 180 días. Y es interesante, pues, en el contexto en que estamos viviendo, que se puedan ingresar muchas de estas personas vía esta visa. Además, en el caso de los ucranianos, también pueden ingresar sin tramitar esa visa siempre que cuenten con visa vigente o de residencia permanente en los Estados Unidos de América, en Japón, Reino Unido, el espacio Schengen, Canadá o algún miembro de la Alianza Pacífico, que incluye Colombia, Perú y Chile. Entonces, bueno, ahí tenemos una variante bastante interesante. Oye, Israel, me queda Israel, perdón por interrumpirte. No. Me queda un minutito. Creo que vamos a tener que hacer una segunda parte porque
además de que anoté bastantes dudas, sé que todavía hay mucho que decir respecto a esto. Por lo pronto, ¿cómo podríamos cerrar? Digo, a reserva de que retomamos el tema, porque sí, la verdad es que sí se nos va a quedar muy inacabado, ¿eh? Está súper interesante, pero ya sabes, el tiempo aquí nos mata. ¿Con qué podemos cerrar, Israel? Sí, pues señalarte que tenemos a disposición, y por ahí a lo mejor se alcanza a visualizar, aquellos países que sí requieren visa en México. Esto se puede encontrar en la propia página del Instituto Nacional de Migración, que son bastantes, son la gran mayoría de países, y aquellos que no requieren visa en México, ¿no? Entre aquellos que tenemos Alemania, Estados Unidos, Luxemburgo, Canadá, Chile. Entonces, creo que la gran reflexión en este primer migranálisis sobre visas es que al final, digamos que la libre circulación en el mundo sigue estando ligada a condiciones pues económicas de los países, y también pues a los tratos que nuestro propio país tenga con las diferentes naciones. Entonces, de alguna manera, pues la conclusión es que vivimos en una lotería de nacionalidades, y eso nos lleva también a pues una lotería de visas que tenemos que sacar o no, si queremos pues andar por el mundo, David. Esa sería una primera conclusión. Sí, y le seguimos porque nos faltan estadísticas, casos de excepción, hay muchos temas alrededor de esto, y que cobra especial relevancia justamente por lo que decías al arranque. México ya no es solamente un país de paso, se está viendo cada vez más como un país de destino, incluyéndonos a nosotros específicamente aquí en Tijuana, aquí en Baja California. Israel, muchas gracias, un abrazo y nos escuchamos pronto. Buen día. Buen día, David. Un saludo a la audiencia. Gracias, es el doctor José Israel Ibarra González con el Migranálisis de Continente Móvil.